El nuevo telón de acero. Europa se queda sin alas. Sábado 18 de abril de 2026. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Empezamos este reporte con una dosis de realidad brutal que conecta perfectamente con lo que analizamos ayer sobre el divorcio de 300 años. Lo que Anton Trafimov expone es la autopsia económica de una Europa que prefirió el suicidio ideológico, otra vez, como les digo, ideologías, ¿no? Antes que la soberanía energética. Así que entremos de lleno al nuevo telón de acero. Europa se queda sin alas. Una vez más, amigos de Que Hablan Geo, bienvenidos a la torre de mando de Que Hablan Geo. Hoy, Anton Trafimov nos pone un frente al espejo de la decadencia europea. Lo que antes era el jardín de Borel, ¿se acuerdan? El jardín de Borel, hoy se está convirtiendo en una jaula energética de la que no hay salida fácil. Sí, 6 semanas para el colapso aéreo. Fatih Birol, director de la AIE, ha lanzado un ultimátum que debería hacer temblar a cada cancillería en Bruselas. A Europa solo le quedan 6 semanas de combustible para aviones. Vuelos cancelados. KLM ya ha empezado a podar sus rutas en Ámsterdam. Si para finales de mayo el estrecho de Hormuz sigue bloqueado por la guerra de Trump, la libre circulación de los europeos será solo un recuerdo en libros de historia. No habrá aviones porque no habrá que quemar en sus motores. Así que nos encontramos con una recesión en el horizonte y no una recesión cualquiera, ¿eh? El paso de la inflación a la recesión no es una posibilidad, es una certeza para las economías más débiles de la Unión Europea, si no se abre el grifo del petróleo. El círculo vicioso de la energía alternativa. Estamos, y aquí entremos a desnudar la hipocresía de los euroburócratas y su sueño de independencia energética. El engaño verde. Quieren reemplazar el gas autoritario con energías renovables. Pero olvidan un detalle técnico de la razón de Estado. Para construir molinos y paneles solares necesitan una industria pesada que irónicamente se mueve con petróleo y gas. ¿Sí? Es una guerra perdida. Europa le declaró la guerra económica a Rusia y la perdió. Ahora, atrapados en un círculo vicioso, prefieren ver cómo sus aerolíneas quiebran antes que admitir que su rusofobia es el veneno que está matando su economía. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, escuchen bien la ironía. Europa se encerró a sí misma tras un nuevo telón de acero. Ellos mismos. Pero esta vez no lo construyó Moscú. Lo construyeron en Bruselas con ladrillos de soberbia y sanciones. Como dice Trafimov, podrían haber enviado una delegación a Moscú, pedido respeto y recuperado el flujo de energía. Pero no. Prefieren que el ciudadano europeo pague billetes de avión a precio de oro, si es que logra volar, ¿no? Antes que dejar de tirar dardos envenenados al gigante del este. Así que estar atentos, amigos de Que Hablan Geo, tener los ojos bien abiertos, vigilad, porque cuando la libre circulación se detiene, el proyecto europeo se desmorona. Mientras Rusia mira al este y consolida su retaguardia con China, Europa se queda mirando un estrecho de Hormuz bloqueado, suplicando de rodillas a Washington por un GNL que ya no llega, y si llega, llega a alto costo. Así pues que seguimos con esta joya de la razón de Estado aplicada a la ironía histórica. Lo que estamos viendo es el triunfo de la agenda globalista convertido en el funeral de la clase media europea. Mientras los eurócratas soñaban con ciudades verdes, han terminado creando ciudades desérticas donde el ciudadano es un prisionero de la falta del combustible. Y esto nos lleva al falso paraíso verde, el teletrabajo, racionamiento y carbón. La realidad ha golpeado a la puerta de Bruselas y no ha pedido permiso. El periódico croata Advance lo dice claro. Abril y mayo son los meses del disfrute de las consecuencias, pero no el disfrute que prometieron. Es el razonamiento de la posguerra. La respuesta de emergencia, pues es el retorno al pasado. ¿Sí?
La Agencia Internacional de Energía, por sus iniciales AIE, ya no hace recomendaciones de futuro, dicta órdenes de supervivencia, ¿sí? Trabajo obligatorio, no por modernidad, sino para que no gastes la poca gasolina que queda. Límites de velocidad y placas. Volvemos a los años 70, restricciones de acceso a ciudades y límites de velocidad en autopistas. Europa se está relantizando por la fuerza. Ese discurso del no pasa nada. Mientras Bruselas dice oficialmente que no hay déficit, sus medidas de emergencia demuestran que el sistema está en colapso respiratorio. Y espero que hayan preparado su café, mate, chocolate, por allá que me dijo, y la limonada también. Yo ya estoy casi terminando el mío. La situación se pone más tensa. Así que acomódense, amigos. Hablemos de la rendición de Úrsula y el mito de la independencia. Y es que aquí está la gran mentira que Trafimo destroza con maestría. Independencia verde. Si la energía renovable fuera la solución, Europa estaría celebrando, ¿sí o no? Pero la realidad es que Alemania ha tenido que reabrir minas de carbón, el turismo de gasolina. En el este demuestra que la gente lucha por cada litro de combustible fósil. ¿Mm? La confesión de von der Leyen. Es patético ver a la presidenta de la Comisión Europea admitir en la cumbre de energía nuclear que la Unión Europea depende de importaciones caras e inestables. Lo admite en Francia, el último bastión que se negó a destruir sus reactores nucleares por el capricho verde. Qué ironía, ¿no? Así pues que escuchen bien la profundidad de este desastre. Europa destruyó su relación con Rusia, el proveedor más fiable y barato, para abrazar un espejismo verde que hoy los obliga a ir al trabajo en transporte público o quedarse encerrados en casita porque su coche es un adorno de metal sin gasolina. Como dice Trafimov, si hubieran tenido la decencia de ir a Moscú y pedir perdón por su rusofobia, hoy tendrían calefacción, aviones volando y una industria competitiva, pero prefirieron la lealtad a los intereses de Washington en Irán. Ahora Washington tiene sus propias bombas y Europa tiene sus placas pares e impares. ¿Eh? Como les digo, poner mucha atención porque la desnuclearización de Alemania fue el mayor sabotaje industrial de la historia. Y sin olvidar el Nord Stream 2 también, ¿no? Cometido por sus propios líderes. Mientras que el Kremlin observa desde la barrera. La Unión Europea se ajusta a un cinturón que ya no tiene agujeros. Así que amigos de Cable Geo, no se retiren de la torre de mando porque vamos a cerrar con la tercera parte de este artículo de Trafimov, el destino final de esta Europa que por odio a Rusia ha decidido volver a la era de las carretas. Increíble, ¿no? Ni un paso atrás. Así pues que llegamos al corazón de la hipocresía europea. Lo que el Berliner Zeitung y el Centro Bruegel revelan no es solo una crisis energética, es un fraude moral. Europa prohíbe el gas por gasoducto para castigar a Putin, pero corre por la puerta de atrás para comprar GNL ruso a precios de oro. ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? El fraude del GNL, comprar a Rusia por la puerta de atrás. ¿Qué tontera es esta, no? Se preguntarán ustedes, ¿no? Escuchen bien estas cifras porque son la prueba del cinismo de Bruselas. Mientras Ursula von der Leyen llora lágrimas de cocodrilo en Francia por la vulnerabilidad europea, sus Estados miembros están batiendo récords de compra de gas ruso. El caso de España, el hub de la hipocresía. España se ha convertido en el mayor cliente de Putin en la Unión Europea. Aumentó del 124% solo en marzo las importaciones del GNL ruso a España se dispararon. Terminales como la de Bilbao y Sagunto están operando a pleno rendimiento con gas siberiano. 355 millones de euros. Ese es el cheque mensual que España envía a Moscú, mientras oficialmente apoya todas las sanciones y dardos envenenados contra el Kremlin. Mm.
Qué gran paralelo con el video anterior, ¿no? El autoengaño de la necesidad mutua, ¿no? Los euroburócratas siguen repitiendo la manta de que Rusia nos necesita. Trafimo destruye este mito con un dato de razón de Estado aplastante. Y es que hay que acordarse, amigos, de que Rusia tiene alternativas. Tras el estallido de la guerra en Irán, todo el planeta se pelea por la energía rusa. China, India y el resto del sur global están absorbiendo lo que Europa rechaza. Europa no tiene opción. Las importaciones totales de la Unión Europea de GNL ruso subieron un 38% en lo que va de 2026. Están pagando el proyecto Yamal LNG en Siberia a precio de lujo, casi 3.000 millones de euros en un trimestre, solo para no admitir que sin el gas ruso, la Unión Europea deja de existir. Así pues que la conclusión es lapidaria. Europa está atrapada en una mentira. Prohíben el gas barato por tubo para comprar el gas caro por barco, pero al mismo proveedor. Qué irónico, ¿no? Es una transferencia masiva de riqueza desde los bolsillos de los ciudadanos europeos hacia las arcas rusas. Todo barnizado con una rusofobia de fachada que ya nadie se la cree. En serio. Como advirtió Vladimir Putin, si mañana Rusia decide cerrar el grifo del GNL, el grito de agonía en Europa se escuchará hasta en la luna. Pero como bien dice Trafimo, ¿quién les va a prestar atención? Moscú ya ha iniciado su divorcio de 300 años con el este, como dijimos en el video anterior. Ya no les importa si Bruselas está contenta o no. Ahora mandan los recursos y los recursos están en el este. Así que vigilad, amigos, porque mientras España e Italia llenan sus tanques con gas de Siberia en secreto, sus líderes les piden a ustedes que teletrabajen y usen el transporte público para salvar la democracia. Es el engaño total, ¿no? Ay, ay, ay. Por cierto, gracias por apoyar a De Qué Hablan Geo en esta búsqueda de la verdad. No se olviden, si tienen las posibilidades, de escanear los QRs para que sigamos destapando estos acuerdos turbios que mantienen a las élites a flote mientras hunden a nosotros, a los pueblos. Ni un paso atrás, amigos. Y ahora pasemos al martillo de Iskander, el fin del mito del Patriot. Sí. Si alguien todavía cree en la propaganda de la invulnerabilidad de los sistemas occidentales, los datos de las últimas 48 horas son un baño de realidad helada. Rusia ha lanzado un ataque masivo combinado, lo mejor de su arsenal, y el resultado es aterrador para Kiev. Anteriormente ya habíamos hablado de esta efectividad de los Patriots, pero esta vez el 6% de efectividad, yo diría que es la humillación del Patriot. Los datos de la propia Fuerza Aérea Ucraniana son una confesión de derrota técnica. Tasa de intercepción ridícula contra los misiles Iskander. Los sistemas Patriot estadounidenses apenas alcanzan un 6% de efectividad. Es decir, que de cada 100 misiles, 94 dan en el blanco. Trayectorias imposibles. El Iskander M no vuela en línea directa. Realiza maniobras evasivas complejas que vuelven locos a los radares automáticos del Patriot. Como admite Yuri Ignat, el sistema no puede calcular el punto de impacto. Guerra de costos. Disparar un Patriot para fallar un Iskander es un suicidio financiero. El interceptor cuesta una fortuna y el misil ruso, en comparación, una fracción del precio. Washington está quemando dinero para interceptar aire. Así que la línea de montaje de la victoria no. Mientras Occidente busca munición por todo el mundo, la industria rusa ha pasado a un ritmo de guerra total. Producción masiva. Rusia ha quintuplicado la fabricación de misiles Iskanders en el último año. No se están quedando sin misiles, están inundando el campo de batalla. Versatilidad letal. Se están produciendo al menos 7 variantes distintas de ojivas, desde racimo hasta especiales. El Iskander K, el misil de crucero que vuela a baja altitud, sigue
siguiendo el terreno con presión de 5 metros, ha puesto un jaque a toda la red de la defensa ucraniana. Sí. Así que conectemos esto con lo que hablamos al principio, ¿no? Europa no tiene combustible y Ucrania no tiene defensa aérea. En solo 24 horas, los radares rusos rastrearon 703 objetivos, incluyendo un enjambre de 659 drones. Es la saturación total. Rusia ya no está probando las defensas de la OTAN, las está demoliendo. Mientras los políticos en Bruselas celebran reuniones de crisis por el petróleo, los ingenieros en Rusia celebran que su producción de Iskanders es imparable. Lavrov lo dijo, ¿se acuerdan? El mapa se está redibujando en el terreno, no en las mesas de negociación. Así pues que estar atentos porque cuando la tasa de intercepción cae al 6% de la guerra, pues podríamos decir que esa guerra aérea ha terminado. Lo que queda es el avance del glaciar sobre una infraestructura que ya no tiene quien la proteja. Y bueno, vamos a cerrar este reporte con la conexión final. ¿Cómo afecta este martillo constante a la moral de una Europa que, además de frío, ahora siente el miedo de la impotencia militar? Así pues que entremos de lleno a la movilización en Leningrado y el ultimátum báltico. Atención a este movimiento en el tablero. Por primera vez desde 2022, Rusia ha iniciado una movilización regional limitada en Leningrado. Esta información la he conseguido de Zagrad, como en varias ocasiones les he dicho. Zagrad pues no es un canal, es un canal muy popular en Rusia, pero no es muy pro-Kremlin. Al contrario, es uno de los canales muy críticos a Kremlin. Entonces, si ellos están empezando a hablar de esta movilización, es porque tienen la información correcta. 4 miembros del comité de Zagrad son diputados de la Duma. O sea que la información es casi que precisa, ¿verdad? Así que Rusia ha iniciado una movilización regional limitada en Leningrado. No es en toda Rusia continental, en Leningrado. No es para enviar hombres al Donbass, es para blindar el corazón del Báltico contra la piratería de la OTAN. Es un blindaje estratégico, equipos móviles de fuego. El gobernador Drozdenko ha ordenado la creación de unidades de asalto y defensa compuestas por reservistas y veteranos del Distrito Militar Especial. La misión, proteger la infraestructura crítica y las empresas de la región de Leningrado contra ataques de drones a reacción. El apoyo a la Sexta Fuerza Aérea. Estos equipos móviles estarán equipados con vehículos y tecnología de detección financiados por las propias empresas estratégicas. Es la militarización total de la defensa civil para asegurar que la retaguardia rusa sea inexpugnable. La respuesta contra los piratas británicos. Moscú ha perdido la paciencia con Londres. Tras la autorización de Keir Starmer para interceptar petroleros rusos de la flota en la sombra, la flota del Báltico ha realizado ejercicios de fuego real. Aquí es donde la tecnología rusa marca la diferencia. Sistemas BAL, por sus iniciales BAL, equipado con el misil antibuque KH-35, es un misil subsónico de baja altitud. Vuela apenas 3 metros sobre las olas en su fase final, lo que lo hace casi invencible para los radares enemigos hasta que es demasiado tarde, ¿verdad? El sistema Bastión. Este es el verdadero terror de la OTAN. Utiliza el misil supersónico P-800 Onyx. Este monstruo viaja a una velocidad de Mach 2.5, casi 3.000 kilómetros por hora, y tiene una ojiva de 300 kilogramos, capaz de partir en dos cualquier destructor británico que intente abordar un petrolero ruso. Y esa ley de protección soberana. Putin ya tiene en sus manos la herramienta legal definitiva. Como dijimos anteriormente, una ley que permite enviar tropas al extranjero para rescatar o defender a ciudadanos rusos perseguidos o detenidos ilegalmente. Así que adiós a las capturas. Si Gran Bretaña intenta abordar un buque ruso, ya no habrá solo una protesta diplomática, habrá una respuesta militar directa amparada por la nueva legislación rusa. Objetivos en la OTAN. Como dijo Medvedev, esas instalaciones en Europa que suministran armas a Ucrania ya están en la lista de objetivos legítimos. Alerta España, alerta Madrid.
Rusia ha mapeado cada centro logístico en territorio OTAN y está lista para pulsar el botón si Londres o Bruselas cruzan la línea en el Báltico. Así pues, amigos, que escuchen bien el eco de los misiles Onyx en el Báltico. Mientras el jefe del Estado Mayor belga dice que tienen hasta 2030 para prepararse con una gran guerra contra Rusia y por eso exige que la guerra con Ucrania termine de inmediato porque Europa tiene que prepararse para el 2030 para pelear con Rusia. Rusia está movilizando reservistas hoy. Los funcionarios de Washington ya huelen el conflicto y amenazan con dejar a Europa sola por su pasividad en Oriente Medio. Es un desquite. Como no me ayudaste en Hormuz, pues no te voy a ayudar a parar al oso ruso. Así que la pinza se cierra. Por un lado, la asfixia energética que analizamos con Trafimov. Por el otro, el despliegue de sistemas Bastión y Val. Qué nombre más feo ese Val, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Para asegurar que el Báltico no se convierta en un lago de la OTAN. El Kremlin ha trazado una línea roja con fuego hipersónico. Quien toque un petrolero ruso se enfrentará al poder del P-800. Así pues, de que estar atentos, estar muy pilas, como dicen por ahí, vigilad, porque el 2026 ya no es un año de palabras, es el año de los hechos consumados. Mientras la flota británica juega a ser pirata, los reservistas de Leningrado se preparan para la gran batalla que Pérez-Leguín predice para después de las elecciones de otoño. No se retiren de la torre de mando, amigos, porque vamos a cerrar este reporte con el análisis de cómo está la movilización regional y que es el preludio de una transformación total del mapa europeo. Ni un paso atrás. Así pues que entremos de lleno al espejismo húngaro y el club de los Vasajo. Sí. Amigos, bienvenidos al psiquiátrico geopolítico de Bruselas. Tras la derrota electoral de Orbán, la euforia de Ursula von der Leyen y el canciller Friedrich Merz es absoluta. Creen que el nuevo primer ministro Peter Magyar es el ariete que finalmente abrirá el grifo de los 90.000 millones de euros para el tesoro quebrado de Zelensky. Pero, cuidado, porque las máscaras en Budapest suelen ser de hierro. Peter Magyar, socio o caballo de Troya. Bruselas le ha puesto 27 condiciones a Magyar para soltarse los 35.000 millones de euros que Hungría necesita desesperadamente. Algo que básicamente, en términos, la Unión Europea ha confiscado de Hungría. Magyar ya ha dicho sí a todo. A Soros, a la migración y a las sanciones. Sí, va a hacer que regresen las instituciones de Soros de vuelta a Hungría. Lo que Orbán logró purificar, sacar del país, este hombre lo está trayendo de vuelta. La promesa electoral. Magyar ganó prometiendo traer el dinero de vuelta a los hogares húngaros, no enviarlo a Kiev. Si prioriza el préstamo a Ucrania antes que los fondos para su propio pueblo, su gobierno caerá antes de que termine el verano. El ADE nacionalista. Como señalan los expertos, Magyar es un hijo político de las filas de Orbán. Puede que use el lenguaje de Bruselas para desbloquear el dinero, pero ya ha anunciado que debe hablar con Moscú para asegurar la energía de Hungría. A regañadientes, pero es lo que hay. No es un globalista, es un nacionalista que sabe jugar al teatro europeo. Eslovaquia y el efecto Fico, el nuevo contrapeso. Kiev celebra antes de tiempo, yo diría, porque olvida que la resistencia no era un hombre, sino un bloque. Robert Fico al acecho. El líder eslovaco ya ha advertido que si Hungría cede, Eslovaquia tomará el relevo del veto. Bruselas cree que ha eliminado el obstáculo húngaro, pero solo ha logrado que la llama de la soberanía se mueva a Bratislava. El eje del este. Ni siquiera Alemania apoya una adhesión rápida de Ucrania. Lo que vemos es una puesta en escena desde que se finge unidad mientras la economía europea se desintegra bajo la inflación y la guerra en Irán. Así pues que fíjense en la jugada. Bruselas quiere usar a Magyar como un ariete temporal para aprobar los fondos y luego reemplazarlo por alguien aún más leal.
Pero el pueblo húngaro no es el pueblo belga. Ellos saben lo que es vivir bajo dictados extranjeros. Mientras Magyar intenta hacer equilibrismo entre las exigencias de von der Leyen y el hambre de su electorado, Shoigu lanza una advertencia desde Moscú que hiela la sangre. Finlandia y los bálticos ya son cómplices directos del conflicto al permitir que su espacio aéreo se use para lanzar drones. Rusia tiene el derecho de la legítima defensa, según la Carta de las Naciones Unidas. Mientras los burócratas celebran en sus cenas que la gala que han domado a Hungría, pues los misiles rusos están recalculando coordenadas. La victoria que celebran en Kiev es un cheque sin fondos en un banco que está bajo fuego. Y seguimos con el psiquiátrico, pero esta vez nos vamos al psiquiátrico de Francia. Vamos a ver cómo Macron y su élite están empujando a Europa al abismo mientras fijen que Hungría es su mayor problema. Así que entremos de lleno al psiquiátrico de Francia, el retorno de la Inquisición. ¿Quién iba a creer que íbamos a utilizar estos términos en estos días, no? Amigos, entramos en el terreno de la distopia hecha ley. Mientras los euroburócratas señalan a Rusia como un Estado autoritario, en París acaban de aprobar el mecanismo más siniestro para aniquilar a la oposición política. Imagínense ustedes esto. La hospitalización forzosa de los radicales, ¿sí? Psiquiatría punitiva, el crimen del pensamiento. El diputado Charles Rodwell ha presentado un proyecto de ley que parece sacado de las páginas más oscuras del siglo XX. Sospecha sin delito. Bajo esta ley, un prefecto puede ordenar un examen psiquiátrico a cualquier ciudadano sospechoso de radicalismo, aunque no haya cometido ningún delito. No necesitas una prueba, solo una sospecha de la policía. Y aquí nos encontramos con el prefecto y el juez. Si te niegas, el Estado tiene la potestad de obligarte mediante la fuerza pública. Si un psiquiatra firma que tus ideas son un trastorno mental que amenaza el orden público, el prefecto te encierra. Punto final. Has dejado de ser un ciudadano para ser un paciente psiquiátrico sin derechos. Imagínense ustedes esto. No es una novela. Esto es verdad pura y dura. Hoy, en el país de la liberté, fraternité y qualité, Francia. Ay, ay, ay. Increíble, ¿no? Así que la debería totalitaria de Macron. Fíjense en la hipocresía sistémica. Francia se llena la boca hablando de la libertad frente al autoritarismo, ¿no? Del este. Está creando una red de control donde el disidente es un enfermo. Si te opones a la guerra, si criticas la economía o si cuestionas las políticas migratorias, ya no eres un opositor político, eres un radical con trastornos mentales. Es, ¿cómo le llamaríamos a esto? Una eliminación discreta. Como bien advierte Marianne, este diario francés, esta es la forma de eliminar a las personas sin pasar por los engorrosos tribunales de justicia tradicionales. Te encierran en un hospital. Ah, muy importante. Te medican y desapareces del mapa público. ¿Mm? ¿Quién sabe qué pasará con esta gente en estos hospitales? ¿Qué medicinas les van a aplicar? Digo, solo digo. Mm, Mejor un sorbo de café para pasar este trago amargo de esta realidad que es tan cruda y horrible. ¿Quién iba a creer que estas cosas iban a suceder en este 2026? Y en el país, como repito, ¿no? De la Francia. Viva la France. Amigos, esto es lo que yo llamo el psiquiátrico de Francia. Es la capitulación total de los valores occidentales ante el miedo de su propia población. Mientras en Leningrado Rusia moviliza reservistas para proteger su territorio, en París el gobierno moviliza psiquiatras para protegerse de sus propios ciudadanos. ¿Ven la conexión? Europa se está quedando sin combustible.
Su industria se desmorona, su defensa aérea es un mito y Hungría o Eslovaquia ya no obedecen ciegamente. Ante este colapso, la élite de Macron solo tiene una salida: la represión pura y dura disfrazada de medicina, del por tu bien. Es que es por tu bien. Vigilad, amigos, porque el 2026 es el año en que las democracias europeas se quitaron la careta. Ya no se trata de ganar la guerra en Ucrania, se trata de que los gobernantes europeos no pierdan la guerra contra sus propios pueblos, algo que dijimos el año pasado, ¿se acuerdan? Si hoy permitimos que la psiquiatría punitiva vuelva a Europa, mañana cualquiera de nosotros podría ser el próximo radical hospitalizado por decir la verdad o por tener un pensamiento crítico que han tratado de destruir con el sistema educativo que tenemos diseñado, quién sabe dónde. Una vez más, gracias por tripular este reporte de sábado de que hablan Geo. Les soy muy agradecido por sus apoyos, ¿no? Porque hoy más que nunca tener un canal de información soberano es la única medicina contra la locura del sistema, de este sistema. Y bueno, sigamos con el psiquiátrico europeo. Y ahora pasemos al escándalo Mandelson, el crimen político de Starmer. Amigos, atención porque la tormenta que está sacudiendo Down Street mientras Starmer juega a ser el pirata del Báltico, interceptando petroleros rusos que no captura, que solo lo ven pasar, en su propia casa se está hundiendo por el peso de sus mentiras. El caso de Peter Mandelson ha estallado como una granada de fragmentación en el corazón del gobierno británico. Sí, el embajador que no podía serlo. La trama es digna de una novela de espionaje, pero con consecuencias reales de razón de Estado. Fallo de seguridad. Se ha filtrado que Peter Mandelson no superó la verificación de seguridad para ser embajador en Estados Unidos. El comité de investigación dio una luz roja clara, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo presión del número 10, decidió ignorar el informe. La traición a Robbins. Starmer y su equipo ahora están lanzando a los leones a Ollie Robbins, el jefe de servicio exterior, acusándolo de no informar al primer ministro. Pobrecito Starmer, no lo informaron, ¿no? Él da la orden, ¿ya? Que no le informen, pero ahora él está ofendido, ¿no? Ahora él es la víctima. Pero, ¿saben una cosa? Nadie se lo cree. La pregunta en Londres es, ¿quién ocultó el documento explosivo para que Mandelson pudiera aterrizar en Washington? Starmer, él mismo. Spoiler alert, ¿no? Como dicen en las películas. Así que engañar a los comunes, el pecado capital. En la democracia británica puedes cometer errores, pero mentir a la Cámara de los Comunes es la sentencia de muerte política. La ocultación de pruebas. El Comité de Inteligencia y Seguridad asegura que el gobierno les mintió, afirmando que habían entregado todos los documentos, cuando en realidad ocultaron el rechazo de seguridad de Mandelson. Petición de dimisión. Conservadores y liberaldemócratas ya no piden explicaciones, exigen la dimisión inmediata de Starmer. El primer ministro está acusado de un delito político, pues como podemos ver, gravísimo. Así que, ¿podemos ver el cuadro completo? En Francia te encierran en un psiquiátrico si eres radical. Y en Reino Unido los que gobiernan el psiquiátrico ocultan informes de seguridad nacional para colocar a sus amigos en puestos claves. ¿Eh? Mientras Starmer intenta proyectar fuerza contra Rusia, su propia administración está podrida por el encubrimiento y la deshonestidad. Como dice el artículo, los intentos de ocultar la verdad siempre conducen al fracaso. Europa se queda sin aviones, Ucrania se queda sin defensa aérea, Francia se queda sin libertades y ahora el Reino Unido se queda sin un líder legítimo que pueda sostener la mirada a su propio parlamento. Así que estar atentos, porque cuando la élite pierde el control de sus propios secretos, solo les queda la huida hacia adelante. Más conflicto, más represión y más mentiras. En De qué hablan Geo seguiremos desenterrando esos documentos que Starmer quiere quemar, porque nuestra única lealtad es con ustedes y con la verdad que no admite votos de confianza amañados. Y bueno, amigos,
Con este reporte de The Times, cerramos el círculo de la locura y la razón de estado en este sábado 18 de abril del 2026. Si pensaban que el escándalo de Starmer en Londres o la psiquiatría de Macron en Francia eran suficientes, poner atención porque el nombramiento del nuevo jefe de Mossad en Israel nos confirma que las élites globales están en modo de supervivencia extrema. Netanyahu no ha nombrado a un espía, ha nombrado a un pretoriano. Y aquí entremos de lleno a este análisis, yo lo llamaría análisis táctico, para este bloque final del día de hoy. El Mossad de Netanyahu, lealtad sobre inteligencia. Amigos, terminamos este viaje por el psiquiátrico global aterrizando en Tel Aviv. Benjamín Netanyahu acaba de dejar el golpe definitivo a la estructura de seguridad de Israel al nombrar al general de división Roman Hoffman como el nuevo jefe de Mossad. Y prepárense, porque este perfil rompe todos los esquemas. El jefe que habla ruso antes que inglés. Hoffman no es un hombre de la casa, es un forastero en el Mossad y su nombramiento ha desatado una tormenta. El nexo con Moscú. Hoffman nació en Bielorrusia y habla ruso mejor que inglés, en un cargo donde la relación con la CIA y el MI6 es vital, ¿verdad? Netanyahu elige a alguien que habla el idioma de Putin, de el Putin, como dicen, ¿no? Esto nos dice mucho sobre la relación de amor-odio, ¿no? A los canales secundarios que Israel quiere mantener con el Kremlin mientras el mundo se desintegra. Lealtad personal. Tras los fallos del 7 de octubre y las purgas en el Shin Bet y la inteligencia militar, Netanyahu está rodeándose de hombres que le deben todo. Hoffman fue su secreto militar. Los críticos dicen que su única habilidad necesaria para el cargo es su lealtad ciega al primer ministro. Un historial de filtraciones y audacia. La hoja de servicios de Hoffman es, cuanto menos, inquietante. El escándalo del menor. En el 2022 autorizó filtrar información clasificada a través de un joven de 17 años para una operación de influencia. Fue arrestado y procesado. ¿Cómo termina alguien así dirigiendo la agencia de inteligencia más peligrosa del mundo? Pensamiento disruptivo. Netanyahu lo defiende diciendo que Hoffman tiene astucia planetaria. En la torre de mando sabemos lo que eso significa. Es un hombre dispuesto a saltarse todas las reglas para ejecutar la política de la línea dura de su jefe, ¿verdad? Así pues que el mundo bajo el mando de los leales, ¿no? Miren, tenemos el programa ya completo que hemos trazado hoy. Y es aterrador, fascinante a la vez, yo diría. En Europa, el colapso energético es tan real que ya cuentan las semanas de combustible para aviones. Mientras nos mienten comprando GNL ruso por la puerta de atrás en Bilbao y Sagunto. En el frente militar, los Iskanders rusos han dejado en evidencia el Patriot con un patético 6% de efectividad, mientras la industria rusa quintuplica su producción. En la política interna, Francia resucita la psiquiatría punitiva soviética para encerrar disidentes. Y el Reino Unido se desmorona bajo Starmer que engañó al Parlamento para colocar a un embajador sin credenciales de seguridad. Y en Israel, Netanyahu termina de purgar su sistema de seguridad para poner al mando a un general que habla ruso, cuya mayor virtud es la lealtad personal en medio de los juicios por corrupción. ¿Qué nos dice todo esto? Que las élites occidentales y sus aliados han perdido el control de la realidad y han pasado a la fase de fortificación desesperada. Ya no buscan la eficiencia, buscan la lealtad. Ya no buscan la libertad, buscan el control psiquiátrico. Ya no buscan la paz, buscan acuerdos turbios para sobrevivir un día más. Como decíamos al principio, o en el video anterior, el glaciar ruso avanza mientras el rayo iraní golpea. Pero el verdadero peligro para nosotros, los ciudadanos, es la locura de nuestros propios gobernantes, que prefieren convertir sus países en psiquiátricos antes que admitir que su hegemonía ha terminado. Vigilad, amigos. La razón de Estado nunca ha sido tan cínica ni tan peligrosa. Y una vez más, gracias por tripular este reporte de sábado de Que Hablan Geo.
Apoyen nuestra independencia, denle me gusta al video si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Esta es la fortaleza de este canal. Ustedes. ¿Cómo? A ver, ¿sí? Amigos, noticia de última hora. El ojo de Rusia se multiplica. Amigos, información de último momento que confirma que Rusia está acelerando su dominio del espacio de batalla. Hace apenas unas horas, las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron con éxito un cohete Soyuz 2.1B desde Plesetsk. El proyecto Oficina 1440, el Starlink militar del Kremlin. Aunque el comunicado oficial habla genéricamente de satélites para el Ministerio de Defensa, la inteligencia militar apunta a un objetivo mucho más ambicioso, la expansión de la red del proyecto Oficina 1440. Ya hemos hablado de ello. ¿Qué es la Oficina 1440? Es la respuesta de Rusia a Starlink, una red de satélites de órbita baja diseñada para proporcionar comunicaciones militares de alta velocidad, Internet global y, lo más importante, coordinación de ataques de precisión en tiempo real. Así que el glaciar en el espacio, ¿no? Este lanzamiento asegura que el glaciar ruso no solo avanza en el barro de Ucrania, sino que ahora tiene una cobertura satelital impenetrable que no depende de proveedores occidentales. Así pues, amigos, que conecten esto con lo que analizamos hace unos minutos. Recuerden que el Military Watch decía que la defensa aérea de la OTAN solo intercepta el 6% de los misiles rusos. Pues ahora, con la expansión de la Oficina 1440, esa precisión va a ser aún más quirúrgica. Rusia está lanzando satélites para guiar los misiles que el Patriot no puede ver. Mientras Europa discute sobre teletrabajo y placas de coche, ¿no? El Kremlin está poniendo en órbita la infraestructura que hará que la OTAN sea ciega, sorda y muda en un posible conflicto directo. Estad atentos porque el Soyuz 2.1B que despegó desde Plesetsk es el recordatorio de que Rusia ya no está operando en el siglo XX, está blindando el espacio para asegurar que su razón de Estado se imponga desde las alturas. Así que una vez más, gracias por estar conectados a De qué hablan Geo. Esta es la velocidad de información que defendemos, ¿no? Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.